Hola amigos, soy Miguel Ángel y estáis en el canal El Manitas al Teclado. En el vídeo de hoy aprenderemos a protegernos de un problema que podemos tener, bien sea porque necesitamos rectificar aquí algo y nos precipitamos a actualizar el listado de IVA y a limpiar la factura, bien sea por lo que sea o por error o sin querer pulsamos este botón, resulta que nos hemos cargado la factura esta, la hemos limpiado y es una acción que ya no podemos deshacer. Por ejemplo, yo todavía no he terminado de revisar esta factura ni de enviársela al cliente y por error pulso aquí. Se ejecuta la macro y he perdido la factura que estaba haciendo y no la puedo recuperar. Al mismo tiempo, se me ha actualizado aquí en el listado de IVA esta fila nueva que reflejaba los datos de aquella factura que estaba pendiente de revisión o que de momento no quería incorporarla aquí. Elimino esta fila y para evitar esto vamos a hacer que cuando por error o por lo que sea no queremos todavía pulsar en este botón, que nos salga un mensaje de aviso y la pregunta si queremos continuar o no. Ya he creado en la macro asociada a este botón los mensajes de aviso y preguntas, entonces voy a hacer una demostración. Supongamos que yo tengo esta factura pendiente de enviar al cliente y pendiente de actualizar al IVA y por lo que sea, bien sea porque la tengo que revisar, bien sea por cualquier circunstancia, todavía no quiero pulsar aquí o que me proteja de pulsar aquí por error. Si yo, estando haciendo la factura o después de haberla hecha, todavía no quiero pulsar aquí y pulso por error, fijaos lo que va a pasar. Hago clic aquí y me dice, ¿desea borrar la factura y actualizar el IVA? Me sale un mensaje en un recuadro y lógicamente me doy cuenta de que no quiero hacer esa acción y le digo que no. Y no ha pasado nada, es decir, no se ejecuta esta macro asociada al botón y me salgo de ahí. Y en caso de que yo, una vez enviada la factura al cliente y revisado todo, ya quiera por fin actualizar el listado y limpiar la factura, pues pico aquí, clic, y esta vez desea borrar la factura y actualizar el IVA. Le digo que sí. Y luego me sale un aviso de que esta acción no se puede deshacer. Es decir, me está diciendo que si quiero seguir adelante, se borrará definitivamente la factura y ya no la podré recuperar. Y asimismo se me incorporarán los datos al listado de IVA. Como estoy seguro de lo que voy a hacer, le digo aceptar. Se está ejecutando la macro, se me ha borrado la factura que era lo que yo quería y se me ha añadido aquí la fila correspondiente de datos de esta factura borrada para el listado de IVA. Pues vista esta demostración, vamos a ver cómo se hace. Si nos vamos a este botón, que por otro lado, pinchando aquí en el borde podemos desplazarlo a donde queramos, clic derecho en el ratón y si vamos a asignar macro, sabemos con qué macro estamos trabajando. Pues vamos a abrir esta macro y vamos a trabajar sobre ella. Cancelamos porque ya la tenemos asignada. Estando en programador, nos vamos a macros, nos vamos a macro 8 2 macros, que es la ejecución de dos macros al mismo tiempo, y le decimos aquí modificar, clic aquí. Y ya la tenemos aquí abierta para que podamos trabajar con ella. Lo primero que tenemos que ver es qué pasos nos ha grabado esta macro. El primer paso nos ha seleccionado la celda J34, luego aquí el scroll se refiere al movimiento que hemos hecho con la ruedecita del ratón, el scroll, y esto es lo que nos interesa. Aplicación, run quiere decir ejecución. Aplicar la ejecución de esta macro, que es la que actualiza el IVA. Luego aquí sigue que hemos movido el scroll, nada, prácticamente se podría borrar. Se podría borrar y quedarnos solamente con estas dos aplicaciones de ejecución de macro, pero bueno, lo vamos a dejar así para no liarnos. Y luego aquí abajo, otra vez aplicación run, o sea, aplicación ejecución run, quiere decir ejecución o arranque o inicio de esta macro, personal, borrar factura. Luego le sigue un movimiento del scroll y luego una selección en la celda J33 de la hoja factura que no es significativa. Es decir, lo que vale verdaderamente de aquí es esto. Ejecución de esta macro, run, y ejecución de esta otra. Esto es lo que verdaderamente vale. Lo otro ya digo, podríamos borrarlo, pero no lo vamos a borrar por no liarlo. Lo vamos a dejar así. Bueno, pues teniendo esta macro que a su vez ejecuta dos, lo que vamos a hacer es lo siguiente.
siguiente. Hacemos clic aquí, pulsamos Enter para insertar aquí una línea vacía y escribimos. Ya nos sale aquí string, que quiere decir cadena de texto. Doble clic aquí, lo selecciono. ¿Qué es lo que he escrito aquí? Que la pregunta sea una cadena de texto. Pregunta es la pregunta que nos va a hacer el cuadro de texto cuando pulsemos. Pulsamos Enter para pasar a otra línea y ahora escribimos lo siguiente. Escribimos pregunta igual a msgbox, se abre paréntesis, comillas, desea borrar factura y actualizar el IVA, se cierran comillas, comas, VB, yes, no. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Vamos a traducirlo al castellano. Le decimos que la pregunta sea igual a msgbox. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir mensajes de caja o caja de mensajes. Es decir, que la pregunta en la caja de mensajes nos aparezca ¿desea borrar factura y actualizar el IVA? En primer lugar, ese mensaje. Y luego, la variable sí o no. Nos preguntará sí o no. Bueno, pues ahora seguimos escribiendo. Enter para ir a la siguiente línea y escribimos if pregunta es igual VB no then. Quiere decir, si la pregunta es no o es un valor no o le hemos respondido no, entonces Enter, seguimos a otra línea y escribimos lo siguiente. Exit sub. ¿Qué quiere decir? Que si hemos respondido que no, entonces exit sub, exit en inglés es salir, salida, sub, es decir, de esta macro. Nos salimos de esta macro, es que toda macro empieza con un sub y termina con la finalización del sub. Por lo tanto, si hemos respondido no, salimos de la macro. La macro no se ejecuta. Y ahora vamos a escribir las instrucciones para el caso que hayamos respondido sí. Pasamos a otra línea y escribimos else, que quiere decir en caso contrario. Escribimos msgbox, espacio, comillas. Esta acción no se puede deshacer y lo hemos encerrado entre comillas. Y luego aquí ponemos en if. Muy bien, resumimos lo que hemos hecho. Decimos que la pregunta sea una cadena de texto, que la pregunta sea un recuadro que encierra una pregunta desea borrar factura y unas variables de texto o unos valores de texto sí o no. Si escogemos no, entonces salimos de la macro y no se hace nada. En caso contrario, que en esa misma caja de texto, msgbox, nos muestre el mensaje, esta acción no se puede deshacer. Y luego por defecto nos pondrá aceptar. Si aceptamos, pues se ejecuta la macro. Y luego, toda condición if en inglés, que quiere decir sí en castellano, termina con un fin de la condición. Igual que toda macro, empieza con un sub o sub y termina con una finalización en sub. Ya hemos modificado esta macro para que nos salgan los avisos correspondientes y las preguntas oportunas. Ahora nos vamos aquí a guardar, cerramos, nos vamos aquí a guardar también, nos vamos al libro personal, guardamos la macro y ahora es tan sencillo como probarla. Vamos a hacer una factura de prueba y si por error pulsamos aquí, nos sale el recuadro, es decir, el box, donde nos hace una pregunta, desea borrar factura y actualizar el IVA. Si nos hemos equivocado y si por error hemos pulsado ahí, le decimos que no. Vamos a suponer que por lo que sea teníamos mal la factura y la vamos a modificar. Vale, pues ahora ya tenemos la factura correcta y ahora nos interesa decir que sí, que queremos ejecutar la macro del botón. Volvemos a pulsar ahí, clic aquí. Y esta vez le decimos que sí. Nos sale este mensaje, esta acción no se puede deshacer, quiere decir que una vez que se borre la factura ya no hay modo de recuperarla. Entonces aceptamos y ahora se nos va a ejecutar la macro. Se nos ha limpiado la factura y si vamos a clientes y productos, los datos de esta factura que hemos borrado previamente se nos han añadido aquí en esta última fila de esta tabla del listado de IVA. Y ahora podríamos seguir facturando, pero tendremos siempre el aviso de que pinchando aquí podemos escoger sí o no. Y hasta el próximo vídeo donde seguimos disfrutando y aprendiendo.